La ceremonia funeral por los muertos a causa del coronavirus se ha celebrado hoy en la Catedral de la Almudena de la capital de España. Ha estado oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ha estado presidida por Su Majestad el Rey Felipe, por la reina Leticia y por sus hijas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha asistido. El vicepresidente, Pablo Iglesias, tampoco ha querido estar. La única representación del Gobierno ha sido Carmen Calvo. Televisión Española no ha transmitido en directo el funeral, no lo ha considerado de interés. Televisión Española, la televisión pública, como ustedes saben, transmitió en directo las más de 20 comparecencias que Pedro Sánchez realizó durante la pandemia. También transmitió, y ustedes lo recordarán, el funeral de George Floyd, aquel ciudadano negro asfixiado por un policía en Minneapolis. Lo transmitió íntegramente y en directo. Y también transmitió, recordamos, el funeral por los muertos del accidente de Germanwings en los Alpes, pero no el homenaje a los más de 40.000 españoles muertos a causa del coronavirus. Esta es la televisión pública que tenemos, este es el gobierno que tenemos y esta es la España que tenemos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Sevilla a través de 12 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Graciano Palomo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa, mi querido amigo? Pues aquí estamos, atónitos ante lo que ocurre en nuestro país. Sí, ¿verdad? No sabe usted bien. Bueno, pero también ocurrían hace 6 siglos cosas inauditas. La verdad es que sí. Y ahí... No estábamos entonces para contarlas, pero sí ahora. Y ahí tienen, fíjate las cosas que pasaron en Jaca, y ahí tiene usted ahora al señor Garcés. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Hace 6 siglos hubo una peste profunda en España también, o sea, imagínate, y nadie lo contaba. La historia se repite. Algún juglar. También hay juglares en televisión También española. había juglares entonces. También, y jugaban. Quizá no tan amenazados por los políticos como ahora. No. Ahí habría retransmitido seguramente el funeral. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Por eso es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte ocasionalmente en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web patreon.com/distritotv o bien llamando al teléfono 913-719-167. Pablo Iglesias está cada vez más acorralado por el caso Dina. Resulta que ahora ataca a los periodistas y Moncloa trata de proteger a Pedro Sánchez para evitar que se vea salpicado por el escándalo del vicepresidente. Sus manejos con la tarjeta del móvil de Dina Busselham han hecho que el juez García Castellón haya dejado de considerarle víctima para convertirle en investigado. La presunta connivencia de unos fiscales con Podemos también estará ahí, un partido al que felicitarían información judicial, y las acusaciones de Iglesias contra periodistas a los que señala como miembros de una trama de las cloacas del Estado con policías corruptos serán asuntos sobre los que el vicepresidente va a tener que dar muchas explicaciones. Los medios van informando todos los días al respecto y él ataca a los periodistas, muy especialmente al director de OK Diario, Eduardo Inda, al que llama tipejo. Y sabemos que el contenido de ese móvil, que incluye fotos íntimas de una mujer de 20 y tantos años, ha estado en el diario El Mundo, en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda, en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada Patriótica porque se lo entregó Villarejo, y que de ese móvil salieron informaciones que se utilizaron para intentar perjudicarnos.
Los ataques a la prensa se han convertido en la estrategia habitual de Podemos cada vez que se publica algo que no les gusta. Pablo Echenique, en Twitter, ha arremetido también contra Vicente Vallés, presentador de los informativos de Antena 3. Dice Echenique, en realidad, lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha. Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos. Pero Pablo Iglesias ha ido más allá y este fin de semana, en un mitin en Vigo, ha vuelto a mencionar a Eduardo Inda y al subdirector del Mundo, Esteban Urreiztieta. Está arrastrando al gobierno en su caso personal y quiere una comisión parlamentaria para llamar a declarar a Soraya Sáenz de Santamaría y a Mariano Rajoy, a los que acusa de participar en una operación de espionaje. Ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria. La vamos a proponer nosotros. Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urreiztieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje. Desde la oposición, tanto PP como Ciudadanos se han mostrado convencidos de que Pablo Iglesias lo que trata es de ocultarse detrás de una cortina de humo y Vox ha anunciado su intención de personarse en el caso. Pablo Iglesias yo creo que no está para dar muchas lecciones, porque tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas, se está arremetiendo contra los periodistas y al colmo es que ahora intente tapar eso inventándose cuestiones en partidos que estamos unidos, no como el suyo. El señor Iglesias donde tiene que responder es ante un juzgado. Ya la semana pasada anunciábamos que habíamos presentado la correspondiente fiscalía, denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, y hoy les puedo también anunciar que Vox va a presentar escrito de personación en la causa. ¿Qué quiere tapar el señor Iglesias? ¿Qué hay que ocultar en este caso que hace que el señor Iglesias no dé explicaciones razonables sobre lo que verdaderamente pasó y que todos queremos conocer? Porque si hubiera estas explicaciones ya habría salido a darlas. Si no las hay, es que hay algo que ocultar. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué te parece esa vieja táctica de matar al mensajero? Bueno, esto es muy propio de gente que lo que está es instalado pues, en un tipo de ideología que no es una ideología democrática, ¿no? Que es una ideología extremista y es una ideología que lo que quiere es que todo esté al servicio del poder constituido. Y en este caso el poder lo representa él porque ya llegó a lo que tanto aspiraba, que era estar en el gobierno. Y bueno, eso es muy tan antiguo pues como en este caso es el comunismo, ¿no? Que funcionaba así en la Unión Soviética y que ha funcionado en todas las partes donde ha llegado al poder, y como está funcionando de otra manera y maquillado de otra forma en este momento pues en Venezuela, en donde efectivamente los medios libres han sido destruidos, han sido pisoteados, y en donde pues tenemos a un vicepresidente del gobierno que se jacta pues de tener muchos amigos, de tener muchas relaciones, se vanagloria de lo buena que es la democracia venezolana, y pues aquí se permite efectivamente atacar como considera oportuno a todas aquellas personas que sencillamente no piensan como él, ¿no? Y él considera que todos los que no piensan como él pues efectivamente son sus enemigos o son personas a las que hay que destruir, en este caso incluso a los periodistas. Y es evidente que en el mundo de la prensa, en el mundo de los medios, pues hay muchas formas de ver las cosas y hay diferentes opiniones, y por supuesto la información se cuenta de diferentes maneras, ¿no? Pero esto es propio de los regímenes democráticos, desde Estados Unidos a todos los regímenes de la Europa occidental que conocemos, ¿no? Y es propio que se produzca en un país en donde tenemos una democracia consolidada como en España, como es España, pero que efectivamente es algo que no le cuadra al señor Iglesias. No le cuadra sencillamente porque él está en otra cosa, él está en un régimen que no quiere para nada las libertades democráticas, ¿no? José Antonio, ¿pero no es un poco exagerado que el propio vicepresidente segundo del Gobierno llame tipejo a un periodista como Eduardo Inda, o que su portavoz parlamentario arremeta contra Vicente Vallés? ¿No es llevar las cosas demasiado lejos?
Bueno, pero eso es su estilo, ¿no? Es su estilo. Lo que pasa es que el señor Iglesias, cuando se le lleva a ese límite, es cuando sale el Iglesias de verdad, porque aquí en estos meses pasados hemos tenido a un vicepresidente, a un señor Iglesias, como que parecía pues algo santurrón, beatífico, ¿no? En el sentido de que hablaba siempre muy sosegadamente y solo en raras ocasiones le salía ese tipo tiránico que lleva dentro, esa personalidad que es autoritaria y que es realmente su personalidad. Entonces, bueno, cuando se ve acorralado, en este caso, como se está viendo acorralado por una cuestión que difícilmente puede ser justificable, pero que en cualquier caso es un tema que está en manos de los tribunales y los tribunales pues tienen que ejercer su tarea y él tendría que pues efectivamente respetar que cada uno haga su tarea en un régimen democrático. Claro, cuando resulta que los medios, y no solamente aquellos medios que él considera de la ultraderecha, ¿no? Que parece que por decir muchas veces ultraderecha van a ser más de derechas. Bueno, pues no solamente eso, sino que hay mucha gente en cualquier ámbito de los medios que consideran que efectivamente ahí hay muchas cosas que explicar y que luego él se está excediendo. A mí me parece que, en efecto, y como tú dices, Javier, pues es un exceso, pero es un exceso propio de una persona que no cree en la democracia porque él no es un demócrata. Él es una persona que cree en el régimen venezolano, en el régimen cubano y en los regímenes comunistas. Y, por tanto, al final lo que pretende es hacer lo que se ha hecho en Venezuela, es decir, coger una democracia como era la venezolana, retorcerla completamente, estrujarla completamente y que al final de esa democracia no quede nada, porque lo que queda es una tiranía, como ha ocurrido en Venezuela. Claro, la diferencia es que España está dentro de la Unión Europea y aquí las cosas pueden ser distintas, pero cuidado, que a veces este tipo de planteamientos pues, pueden llevar a los países a situaciones muy incómodas y muy peligrosas, por otra parte, ¿no? Parece claro que esa comisión parlamentaria, que ahora tanto reclama Pablo Iglesias, no es más que una excusa para convertir el caso Dina en una causa general contra Mariano Rajoy y el que fue su gobierno, ¿no? Sí, bueno, claro, es el colmo, ¿no? Porque en España todo lo que ha sucedido ahora, recientemente, incluso ahora recientemente, pero también antes, es culpa de Mariano Rajoy y de su gobierno, ¿no? La COVID, los problemas que ha habido con la COVID, pues no. Aquí el señor Iglesias, por ejemplo, no ha tenido ninguna responsabilidad como mando único al frente de las residencias. No, la culpa es de aquellos gestores que están vinculados al Partido Popular y, por tanto, que vienen de la época de Mariano Rajoy. ¿Por qué hemos tenido el problema que hemos tenido en España, en donde ha habido más muertos por millón de habitantes que en ningún otro país del mundo? Esa es la realidad, por mucho que se empeñen en maquillarlo. Porque, claro, no hemos tenido 28.000 muertos, hemos tenido casi 50.000. Y si son casi 50.000, que es lo que le dice cada vez que sale publicado el informe Momo, si son casi 50.000, somos el país del mundo con mayor número de muertos por habitante. ¿De quién es la culpa de eso? Pues la culpa es de la sanidad y de los recortes de Mariano Rajoy. Todo es por culpa de Mariano Rajoy. Y las cloacas y todo lo demás y todo lo que ha ocurrido en España es por culpa del PP y de Mariano Rajoy. Yo creo que eso es un discurso bastante pobre, que se agota en sí mismo y que muy poca gente se va a creer. El señor Iglesias ha pasado de tener 70 y tantos escaños a tener apenas 30 y algo. Por tanto, yo creo que cada día su crédito se va gastando más, le queda menos crédito, y el discurso suyo empieza a ser un discurso que efectivamente no tiene el respaldo y no tiene el respaldo que ha tenido en otras ocasiones, porque los españoles entiendo que ya empiezan a estar un poco cansados de su forma de exponer las cosas, ¿no? ¿Y cómo definirías la actitud del gobierno de Pedro Sánchez? Te da la impresión de que se están poniendo un poquito de perfil para que no les salpique y que sea Pablo Iglesias quien se apañe con sus propios problemas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que se han puesto de perfil, pero por otra parte tampoco se atreven a decir nada contra Iglesias, ¿no? Porque necesitan de Iglesias para todo, ¿no? Para aprobar los presupuestos, y digamos que están en una situación en la que Pablo Iglesias ahora necesita más que nunca al gobierno y estar en el gobierno para alargar pues esta situación en la que él tiene nada más y nada menos que una vicepresidencia y su esposa pues un ministerio. Y por otra parte el gobierno pues necesita del apoyo de Pablo Iglesias para subsistir, porque por mucho que le pueda apoyar Ciudadanos y el PNV, si no tiene el respaldo de Pablo Iglesias, efectivamente este gobierno está muerto, y es algo que
no es todavía... el presidente del gobierno, el señor Sánchez, todavía no tiene mucho interés en acabar con la vida de este gobierno. Yo creo que, contrariamente a lo que se dice en algunos ámbitos, me da la impresión de que es un gobierno que, por esta necesidad que mutuamente se tiene por una parte Sánchez y por otra parte Iglesias, creo que es un gobierno que seguramente a trompicones y de esta manera, pero probablemente sea un gobierno que dure en el tiempo, ¿no? José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Don Mario, ¿qué impresión le da? Bueno, la estrategia de Iglesias es conocida. Cuando tiene un problema, lo que hace es contraatacar. Eso forma parte de un conglomerado táctico que él ha desarrollado permanentemente, que es construir un enemigo exterior. En este caso es un enemigo retrospectivo y siempre el Partido Popular, siempre la derecha, mancilla el nombre de la derecha intentando radicalizar a una derecha que no sabemos cuál es, la ultraderecha, y a partir de ahí sobre todo hay una especie de ejercicio de conveniencia donde los socios de gobierno no se van a atacar a sí mismos. Quiero recordar que hace 2 semanas fue Grande Marlaska el que estuvo contra las cuerdas. Y yo cuando estaba en el Congreso ya me di cuenta que empezaron a invocar a la policía patriótica del Partido Popular, sea lo que sea. Ya me di cuenta que estos iban a jugar un juego constante de echar la culpa al pasado. Y lo que hacen en el fondo es, con una armadura intelectual bastante pobre, intentar repelar el ataque por la vía de atacar al Partido Popular de manera retrospectiva. Que un vicepresidente del gobierno se haya convertido en un sparring político cuya principal virtud, que es un defecto animal, es intentar atacar a la oposición, intentando desvelar un secreto que hasta ahora no se ha demostrado, eso de la policía patriótica, pues evidentemente representa lo peor de la política española, e insisto, un modelo de conveniencia política donde los aliados se sienten aliados porque están o son cómplices de un mismo estado de necesidad. Insisto, Grande Marlaska hace 3 meses era la pieza que estaba en una posición incómoda. Ahora es el vicepresidente y, curiosamente, los dos echan la culpa al pasado. Don Graciano. Bueno, después de lo que han dicho los dos intervinientes anteriores, pues yo quería ir un poco a lo que es lo mollar para no quedarnos en otra vez, porque, en fin, sicario, gusanada, excrescencia, tipejo, gentuza. Es que me acabo de leer un libro sobre Fidel Castro, y todo esto eran ya hace 60 años. Y si coges ese lenguaje, sí, bueno, han seguido todos los dictadores, incluso algunos de derechas también, como Somoza, ¿no? Castro, Somoza, Chávez, Evo Morales, Correa, la Kirchner y Trump, también Trump. Acuérdate que cada vez que publica el New York Times algo que no le gusta o la prensa liberal los pone finos o las llama putas a las periodistas, vamos, así, no se quedan, les dice que les quiere hacer un regalo de ropa interior, o sea, y se queda tan ancho el tío. Bueno, pero por ir al fondo de la cuestión, yo creo que Iglesias ha quedado en un mero eco. O sea, ya. Nosotros que empezamos con él. Sí, pero es el vicepresidente del gobierno, Sí, ¿eh? Vosotros empezasteis con él y vais a acabar con él, O sea, no, va a acabar con vosotros. No, mejor, Espero que no acabe con nosotros. Él empezó con nosotros. Pero claro, es que dice, sí, el vicepresidente del gobierno, también sabe de Cosculluela, fue ministro de Obras Públicas. En fin, tenéis una retaila. O la Pajín, ministra de Zapatero, o quiere que siga, o la Ido, que tocaba la guitarra, ministra de no sé qué historias. Sí, personajes ridículos como usted quiera, pero hoy por hoy es el que está en el gobierno. Bueno, bien, es un mero, para mí se ha quedado un mero. Yo creo que la gran importancia de este tema, la importancia de este tema, y haría bien la oposición, sobre todo el Partido Popular, sobre el que hay que construir una alternativa, es ir a por Ignacio Estampa, el fiscal. Esa es la gran cuestión. Porque, oiga, que se haya ido a la cama con la señorita de Tánger, pues yo creo que el pueblo español hasta lo aplaude, porque aquí nunca ha caído ni un rey, por eso, y lo tenemos cercano, pues en todo caso será por la pasta, el jurdó, ni un Alfonso Guerra, acuérdese usted, Alfonso Guerra, ese era donde apuntaba disparaba, ¿no? Y así, y
Y del partido que milita Mario, pues también, hay mucha gente. Aquí... Pero bueno, eso es vida privada de las personas. A mi modo de ver, lo importancia de esto es que un fiscal, oficial y teóricamente anticorrupción, sea un corrupto. Porque un corrupto es, en este caso, no solo recibir dinero, sino prevaricar, y con la chica que te estás acostando, presuntamente, porque yo no los he visto, ni tengo ningún interés, la pasaba información y decía cómo había que hacer los escritos para salvar a esta pareja, la pareja que tiene usted detrás. Eso es lo que a mí realmente me asombra, ¿no? Y sí quería decirle algunas cosas que le he oído ahí en el corte que ha hecho del mitin. Que Soraya Sáez Santamaría ordenó investigar a Iglesias. ¡Pero si les apoyó! ¿Pero por qué tuvo esa eclosión brutal Podemos después del 15M? ¿Quién gobernaba entonces? Pérez Rubalcaba, Zapatero. Y la eclosión mediática la tiene porque el entonces asesor áulico, señor Arriola, que yo creo que ahora está en alguna de las playas de Marbella, dijo, coño, qué oportunidad más cojonuda. Nos ha salido una Izquierda Unida revitalizada. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y termino. Vuelvo a insistir que la gran importancia para mí es el del fiscal, que no debería estar ni un minuto más. No sé si es el hijo de Stampa Brown, pero si es el hijo de Stampa Brown, pues lo siento, señor Stampa Brown, porque era un gran abogado, fue un icono de la ley en España y tal. No lo sé. No sé si es hijo. Pero el gran error que ha cometido Iglesias y su felpudo Echenique y su matoncito billetero ha sido meterse con Vicente Vallés. Que los pones en una balanza a Vicente Vallés y pones en otra balanza Ladina, Iglesias, billetero y el felpudo, y hace así la balanza. O sea, ¿a quién creen los españoles? ¿A Vicente Vallés o a los billeteros? ¿Usted qué cree? Pues a los periodistas que hacen su trabajo, que para eso es su trabajo. Entonces quiero decir que yo creo que es un gran error, no sé, este chico que ha pasado siempre por persona... hoy me lo decía Raúl del Pozo, que se debe aburrir mucho y por eso me llama tanto, que me dice, pero este chico que creíamos que era tan inteligente... Meterse con Vicente Vallés es como si Kennedy se hubiera... Vamos, Kennedy no era, por supuesto... Es como si un chiquilicuatre del Washington, de la Casa Blanca de Kennedy, se hubiera metido con Walter Cronkite o con Peter Jennings. Lo que sucede, para desgracia nuestra, es que España no son los Estados Unidos, desde el punto de vista democrático, ¿me entiende? Pero vamos, yo creo que ese ha sido un error garrafal y se habrá quedado en evidencia. Ahora verá usted cómo le echa la culpa a alguien de su entorno, va a pagar las culpas. Estamos viviendo la España al revés, ¿no? Y estamos además naturalizando conductas completamente antinaturales. Antes has empezado, Javier, con el tema del funeral de Estado y la falta de asistencia del presidente de este señor. Escandaloso. Me parece un escándalo. A mí me parece un escándalo. Yo fíjate que no soy especialmente incisivo en este tema, lo de hoy es un escándalo. Y que la televisión pública no lo haya transmitido me parece en directo, gravísimo. Me parece gravísimo la misma semana que Fernando Simón se sube a una moto. Es la misma semana que este país no reconoce televisivamente a sus víctimas, después de estar 3 meses intentando que se reconociera de una manera directa u otra. Siguen muriendo. Y la pandemia no ha terminado. O sea, insisto que es el mundo al revés y voy a poner otra manifestación de que esto es el mundo al revés. Es una parte de la polémica que hay ahora mismo con Iglesias poco explotada, ¿no? Ya dije el otro día aquí que yo no iba a entrar en valoraciones personales de Alcoba, porque nadie seguramente está exento de cualquier valoración de Alcoba. Y yo no lo voy a hacer nunca, ni con ellos, ni con mi partido, ni con nadie. Ahora bien, cuando yo era secretario de Estado de Igualdad y su compañera, ministra ahora de Igualdad, hemos hecho una campaña diciendo los móviles o el control de los móviles es violencia de género. Este señor, la pareja de Irene Montero, ha guardado una tarjeta con información que no era suya. Que no era suya. ¿Y eso no es violencia? ¿Podéis compartir la misma casa en Galapagar
cuando la ministra se dedica a decir que el control de los móviles es violencia de género y tiene su pareja que se dedica a guardar las tarjetas de los móviles de no sé qué persona que ha estado trabajando con él? Vivimos en el mundo de la incoherencia más absoluta. Y la incoherencia, sobre todo, está instalada, reside en Unidas Podemos. Lo que no podemos permitir, y creo que canales como este tienen que ser canales que reivindiquen la verdad, que reivindiquen la coherencia, que reivindiquen lo digno. Porque es verdad que hay una parte de la sociedad española que ya le da igual todo. Y yo lo que le pediría es a Irene Montero que recapacitara con qué persona comparte casa. Sí. Porque es la máxima expresión del machismo. E insisto, que revise sus campañas del Ministerio de Igualdad, cuando se dice que el control de los móviles es violencia de género. ¿Y esto qué es? Sí, yo creo que en el tema este del funeral y no asistencia, cuando los atentados del 15M vino hasta el rey Mohamed, y vino y ateos y tal y cual, ¿no? Esto demuestra un poco... Se muestra es un tema muy destacado, ¿eh? Hemos tenido a toda la familia real, hemos tenido a toda España pendiente de ese funeral. Pero yo creo que esto lo que refleja es una superioridad por su parte, porque nadie en su sano juicio, aunque el humo de los cirios te dé urticaria, pero es un instante y además en la Almudena hay aire acondicionado. No, y él se llama Iglesias. Claro. Llamándose Iglesias no debería tener urticaria. Entonces, el problema es que van de sobrados. Vamos ahí nosotros ahí con el Osoro este, que es un petrimetre y un meapilas y tal y cual. Pero es que no es la cuestión de Osoro, ni Rouco, ni quien estuviera, es que son 50.000 muertos. ¿Y que no lo transmita la televisión pública? Ya, pero a ver si usted cree que eso lo ha tomado la abuelita de Burgos. Mirad, en la abuelita de Burgos no ha tomado esa decisión, señor Algarra. La ha tomado Iván Redondo. O sea, el gobierno, el que manda el gobierno. En la tragedia de Germanwings, yo acompañé al ministro de Interior al funeral de Colonia. En el funeral de Colonia, que se retransmitió para toda Europa, estoy hablando de una tragedia de 150 personas. Sí, en el Wien. 150 personas, la tragedia de Germanwings, que yo me hice responsable en aquel momento del dispositivo del gobierno. Estaba Merkel, estaba Sarkozy. No pudo ir el presidente Rajoy, porque tenía un compromiso ya previo, y fue el ministro de Interior, porque no podía ir la ministra de Fomento. Se retransmitió. Hablamos de 150 ciudadanos muertos de diferentes países. Sí. Es decir, que en Alemania seguramente había pocos. Además, una manifestación de religiosidad muy calvinista. Me llamó mucho la atención la forma que entienden de expiación de la culpa en Alemania, muy diferente a la española. Y aquí, 40.000 o 50.000 fallecidos y no se retransmite en televisión. Sí, pues esa es la cuestión, que es que además van de sobrados, o sea, creen que lo hacen bien, que no les va a pasar factura, y es verdad que según parece no les pasa ninguna factura. Pero eso quiere decir que los ciudadanos españoles estamos anestesiados ante esta falta de principios, me lo pregunta ante este desprecio. ¿Me lo pregunta o me lo relata? Te lo relato, sí. Pues sí, pues claro, evidentemente. Pero ya hace mucho tiempo llevamos... Es que parece ser que ha llegado ahora. Es que lleva 2 años. Y si uno coge su discurso de investidura y ve tal, esto es una patraña, toda una mentira. Pues no le pasa factura, pues oiga, pues... Y luego, ¿pero qué lo vamos a hacer? Quedan guaraníes todavía, quedan reservas guaraníes. Ahí entre Paraguay, Brasil y Argentina, arriba, donde se rodó La Misión, que por cierto hoy ha muerto Ennio Morricone. Ennio Morricone, ese señor. La famosa melodía de La Misión. El compositor de la banda sonora de nuestras vidas, sin lugar a dudas. Claro, entonces, esta es la cuestión. Werner, la otra es el bueno, el feo y el malo. Cilicio, flagelo o tirarnos al tálamo. No queda más. Hay un punto de partida en todos estos comportamientos, en estas conductas, que es ese extrañamiento del laicismo que tienen ellos. Es decir, yo estoy convencido que una celebración católica para ellos es una celebración extraña, porque ellos representan una versión del laicismo que no se corresponde con las raíces profundas ni de España ni de Europa. ¿Por qué Merkel, Sarkozy o todos no tenían ningún problema en ir a la Catedral de Colonia a celebrar un funeral de Estado de todos los países europeos y el presidente de España no? ¿Es que acaso desconoce cuál es la raíz católica de este país? Sí, yo creo que puede ser también, porque junto a eso hay mucha ignorancia. Es decir, es que son muy ignorantes, o sea,
son muy ignorantes, porque aquí el 15M se nos vendió este señor, que él mismo se autocualifica de macho alfa, él mismo se autocualifica el macho alfa y tal. Se nos vendió pues que era sí, que ha hecho el doctorado, pero el doctorado lo hace, vamos, hasta mi portera está haciendo el doctorado, y lo digo sin ironía, y que hablaba el inglés, que había estudiado en Cambridge y tal cual. Y se le pone un micrófono para que responda en una intervención de la UNESCO, y vamos, ni inglés, ni francés, ni saharaui, ni nada de nada. Así es que es todo una patochada, toda una mentira. Lo único que ha leído y que se le ha quedado y que repite, pues son cosas que ha leído de la historia de Lenin, como cuando estaba exiliado en Alemania y se produce la conflagración entre los alemanes y el zar de Rusia, pues que los alemanes pagaron el tren donde iba Lenin. Y le sacas un poco de ahí y 4 mamelucadas y no te digo ya algoritmos, ni raíz cuadrada, ni que cuadre, porque se han dedicado lo que se han dedicado. Pero la culpa no la tienen ellos. La tiene el señor Algarra, que es un periodista que lleva 30 años y ha sido un tío muy importante. El señor Algarra adláteres y ansont, como dirían, no, ansont. Atol. Entonces, esta es la cuestión, la culpa de ellos están encantados. Va a ser culpa nuestra, efectivamente. Claro. Hace usted como Iglesias, echar la culpa a los periodistas. Claro, los periodistas. No se crean nada de lo que oigan. Los medios de comunicación son uno de los pilares de los estados de derecho. Lo dijo ya Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la patria de los Estados Unidos, que prefería un país sin políticos pero con periódicos antes que uno con políticos pero sin periódicos. Da la impresión de que aquí en España, justo cuando hemos celebrado en Estados Unidos el 4 de julio, esos paradigmas no se aceptan exactamente igual. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de las elecciones autonómicas que tenemos el próximo domingo. Ya saben, gallegas y vascas. En el País Vasco parece que los nacionalistas van a seguir mandando. En Galicia se está barruntando ya una nueva revalidación de la mayoría absoluta de Núñez Feijóo, que emularía al señor Fraga con su 4ª mayoría absoluta. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá?
Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Quieres arrendar tu vivienda? ¿Estás pensando en hacerlo? ¿Está ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de la renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. A solo una semana de las elecciones gallegas y vascas estamos conociendo ya los últimos sondeos. El sondeo de GAT3 publicado ayer por ABC señala que Alberto Núñez Feijóo arrasará en los comicios gallegos revalidando su cuarta mayoría absoluta con casi un 50% de los votos. El PP obtendrá 43 escaños, 2 más de los 41 actuales, el PSOE pasará de 14 a 16, el BNG subirá de 6 a 14 y Podemos se hundirá de sus 14 actuales a solo 2. Los gallegos premian a Feijóo, que en su campaña se enfrenta a Pedro Sánchez, un líder nacional, ya que el resto de candidatos autonómicos son casi desconocidos. También la encuesta de NZ Report, que aparece hoy en La Razón, le otorga la mayoría absoluta a Feijóo, con 41 o 42 escaños, al PSOE le da entre 16 y 18, el BNG entre 12 o 14, Galicia en Común 3 o 4. Resultados muy similares a los del otro sondeo y que en todo caso siempre se producen con un PP por encima de los 38 diputados que marcan la mayoría absoluta. Don Graciano, da la impresión de que esto es lo que va a pasar en Galicia, ¿no? Que Feijóo va a arrasar. ¿No tiene usted idea? No tengo ni idea. Tengo una cierta pituitaria, en fin, un cierto, aplico el sentido común. ¿Y qué le parece? Hombre, es verosímil, que es distinto que luego se sustancie. Es verosímil, ¿no? ¿Va a sufrir el PP dispersión de voto por culpa de Vox en Galicia? Hombre, yo creo que sí. ¿Puede impedirle alcanzar la mayoría absoluta? Podría. Con lo cual estarían haciendo un pan como unas naranjas. Tanto por Dios, por la pata del rey, y al final tal cual. Yo no sé, creo que si el PP perdiera la mayoría absoluta,
sería un problema gordo. Primero para el PP, segundo para Casado, y no digamos nada para Feijóo. Igual le deja el sitio vacante y se va el de Jaca a... Don Mario, ¿qué percepción tienen ustedes en el Partido Popular? Me estaban postulando para ser presidente de la Junta. Por eso se lo he impedido, y antes de que no tengo raíz gallega, todavía que yo sepa no tengo raíz gallega, ¿no? O sea, en primer lugar, todas las encuestas demuestran que Alberto Núñez Feijóo tiene una posibilidad franca de tener mayoría absoluta. Nosotros somos siempre muy realistas, preferimos, y esto es de verdad, sean cuales sean las encuestas, preferimos que la gente vaya y llene las urnas con sus votos, ¿no? Es verdad, lo decía también el otro día aquí, Alberto es un ejemplo, es una combinación precisa, y yo, me conoce también perfectamente Graciano, no suelo adornar y no suelo regalar los atributos a nadie, pero Alberto es una persona que combina perfectamente el rigor técnico, la credibilidad y una buena visión de la política, que es muy difícil en los líderes políticos actuales. Y por eso es probable que revalide. Yo estoy convencido que lo hará, pero es muy probable que lo haga, teniendo en cuenta que esos 4 atributos, esos 3 atributos, no son frecuentes en la política. Pero algo más respecto a estas encuestas. El Partido Socialista no cae. Es más, crece un poco. Con lo cual, parte del desmoronamiento de Podemos, que lo vamos a analizar ahora, lo absorbe el BNG y el Partido Socialista Obrero Español. Crece el nacionalismo irredentista gallego, quizá por una tendencia de la izquierda gallega a volcarse en torno al nacionalismo local, que se estaba viendo ya en las últimas elecciones, y comienza a haber un derrumbe importante de Podemos. El derrumbe de Podemos yo creo que está muy vinculado al deterioro de la visión de los líderes de Podemos a escala nacional. Quiero recordar que hay una ministra de Empleo que era el principal paladín de Unidas Podemos en Galicia, que es Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz ha tenido una nefasta gestión de su ministerio a lo largo de los últimos meses. La que nos da lecciones acerca de lo que es un ERTE. La que nos da lecciones, que es muy simpática en privado, yo le tengo aprecio personal, nos llevamos bien, pero probablemente la visión que ha dado es una visión que va a penalizar a Podemos en Galicia, porque, insisto, era la misma persona que encabezaba las manifestaciones contra el cierre de Alcoa y ahora está desaparecida hablando de los ERTES. Es decir, la incoherencia se paga. Y cuando los partidos que no han gobernado acaban gobernando, la responsabilidad acaba diezmando esa aparente credibilidad natural que tienes cuando no has gobernado, cuando eres inmaculado. Y yo creo que ya empieza a pasar factura en Galicia, donde, insisto, un miembro del gobierno es una de las máximas expresiones políticas de Podemos en Galicia. Sí, bueno, retomando lo que usted preguntaba inicialmente, si es creíble o no la mayoría absoluta, sí, es creíble, es verosímil. Tal cual. Yo creo que de eso dependen muchas cosas también en el resto de España, ¿no? Acuérdese que la primera victoria de Fraga, después de ser vomitado por la sociedad española, después del 15 de junio de 1977, con las primeras elecciones, la segunda, las terceras, la primera victoria para el hundimiento de Unión de Centro Democrático viene en Galicia, con mayoría absoluta del doctor Gerardo Fernández Albor, creo que todavía vive o murió hace poco. Yo le conocí, muy simpático, un gran doctor, pero como político era una broma, lo ganó. Entonces yo creo que ahí dependen muchas cosas, porque es verdad que ahora ya Casado tiene alternativas dentro del Partido Popular, con eso no estoy diciendo que se lo vayan a cargar en 2 días, es más, apostaría doble contra el sencillo de que no será así. Pero creo que incluso ganando con mayoría absoluta el Partido Popular en Galicia, las cosas, digamos, no cambian nada, porque es algo que va de suyo, ¿no? Y es algo que tendría que ir de suyo. Pero sí es muy importante si en Galicia, que son gente muy seria, algunos, pero bueno, tienen un sentido de la terruña, de tío que como hace tanto frío, todas estas cosas, y llueve mucho y todo eso, pero tienen un sentido realista de la vida los gallegos, ¿no? Y entonces, si ahí, digamos, se puede recuperar el bipartidismo, que yo creo que ha sido un error la ruptura del bipartidismo, sencillamente, porque los que han venido no han venido nada más que a joder y a crispar. Sí, a crispar. ¿Qué ha aportado Podemos a la estabilidad, al desarrollo? Nada, la paguita esa que ya hablan, bueno, pues eso también la podía haber dado Soraya. Y nosotros en el extremo de la derecha prefiero no entrar.
Entonces, yo creo que sí es más interesante para analizar la evolución el País Vasco. Desde el punto de vista del centro-derecha, me parece muy interesante la evolución del País Vasco. Vamos a ver qué pasa en el País Vasco, porque respecto a las vascas, los sondeos que tenemos nos indican que el Partido Nacionalista Vasco seguiría ganando las elecciones, sigue al alza, pero lejos de gobernar en solitario. La razón le otorga victoria al PNV, que de sus 28 escaños actuales sube hasta los 31 o 32. EH Bildu se mantiene estable y queda en 17 o 18. El PSOE sube de los 9 hasta los 10 u 11, y Podemos baja de sus 11 actuales a 8 o 9. El PP, que tiene 9, en su alianza con Ciudadanos retrocede a 6 o 7. Y Vox podría entrar con un diputado. ¿Verosímil? Yo creo que sí. Es una pena que el nacionalismo... Los dos son radicales, para que vamos a engañarnos. Pues tenga, digamos, la fuerza hegemónica. Pero también habría una lectura muy importante a nivel nacional, que es que la vieja fórmula de Iglesias, de hacer gobiernos con los nacionalistas radicales y etarras en Euskadi y en el País Vasco, digo, y en Galicia, se va al garete, según las encuestas que usted acaba de leer. Es un asunto muy importante, con lo cual luego viene Cataluña, que también es un asunto muy importante, que es la idea que él tenía para la izquierda radical, neocomunista, asentarse en la periferia. Eso que parece no ocurre. Si el Partido Popular baja en relación con lo que tiene después de colgarse del brazo de doña Inés, pues también otra lectura. Cierto es que Ciudadanos nos ha comido un colín allí, nunca. Pero bueno, no deja de ser ya un partido que sale en los telediarios, ¿no? De modo que había gente que le decía a Casado que no fuera con Arrimadas, pero él ha preferido esa decisión. Ahora, si entonces la representación del Estado, digamos, de la nación española en un territorio ahí es absolutamente... queda en nada, se ha diluido. Antes llegó a tener hasta 18 escaños el Partido Popular. Ahí, lo que representa sobre todo las encuestas, que insisto, son tentativas, son proyecciones, es esa posición hegemónica del nacionalismo vasco, moderado y radical. No tan moderado como era antes y tan radical como era antes también. Que EH Bildu mantenga su representación constituye para mí una patología, no democrática, evidentemente, se puede votar, una formación política que por muchas razones no debería presentarse a unas elecciones, pero que sin embargo tiene una base electoral fuerte, insisto, no debería presentarse a unas elecciones de este tipo. Y dos, el Partido Nacionalista Vasco, que la verdad es que utiliza instrumentalmente muy bien las administraciones públicas para hacer un buen ejercicio del control político y social. El ejemplo de clientelismo político es habitualmente el ejercicio que hace el PNV a través de las diputaciones forales. Con corrupción incluida. Con corrupción que se diluyó en 24 horas. Claro. Eso nuevamente se demuestra la diferente forma de medir unas corrupciones y otras. La corrupción del Partido Nacionalista Vasco duró 24 horas en los medios de comunicación, lo cual es muy grave también. Sí, y tienen a dos enterrados que nadie dice ni mu. Que nadie pues dice imagínate que hubiera sido de Feijóo. Desde antes de la pandemia, enterrados en el vertedero, y no han conseguido rescatar los cadáveres. Y lo más, no han querido. Y dentro de esa hegemonía de los dos partidos nacionalistas, me preocupa y nos preocupa que exista tan poca presencia de los partidos nacionales en el País Vasco. Bueno, esto, si es que al PSOE se le puede considerar partido nacional ya. El tema es cómo tenemos que revertir esta situación. Pues más vale que se pueda revertir, porque en Cataluña está pasando algo parecido. Efectivamente. Sigue la misma senda. Y esa desafección es muy peligrosa y hay que buscar explicaciones a lo largo de los últimos 40 años. Es verdad que hay que buscar soluciones, son muy difíciles, pero es verdad que ha habido un proceso de desafección permanente fruto de la incomparecencia de algunos gobiernos, prácticamente todos, en el País Vasco y en Cataluña. Se ha perdido el partido por incomparecencia, efectivamente. Completamente. Y hay que reconocerlo. El Estado ha dejado de tener presencia en el País Vasco, igual que en Cataluña. Y con una mala selección, muchas veces, de los representantes de los partidos nacionales en esos distritos electorales.
para cultivar un territorio necesitas buenos políticos, y unos buenos políticos que sepan de alguna manera que tu ideología pueda germinar en zonas que son especialmente peligrosas. Pero, don Mario, cuando los partidos nacionales han tenido buenos políticos en estos territorios, estos se han sentido muy solos, porque Cierto. en Madrid se estaban haciendo excesivas concesiones a los nacionalistas para poder pactar apoyos de gobierno en el Congreso de los Diputados. Cierto. Y estos buenos políticos sobre el terreno se veían absolutamente desasistidos de sus cúpulas nacionales. Completamente de acuerdo. Y al final para nada, porque ni consigues un efecto de reafección, y además cuando se produce el hecho traumático de la moción de censura, es el PNV el que finalmente da el último golpe en la cabeza de Mariano Rajoy, cuando una semana antes habían pactado los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, ni son socios, en el caso del País Vasco, ni te puedes fiar de ellos, y además generan un estado permanente de desafección, como se ve en el Congreso de los Diputados, donde tienen una doble lectura. A propósito, son muy listos los diputados del PNV, tienen perfectamente determinado cuáles son sus objetivos y los trabajan muy bien, en una doble moral, y en ese sentido, en el País Vasco, a través de las instituciones vascas, cultivan ese clientelismo permanente de una sociedad que está también anestesiada en torno a las prebendas del nacionalismo. Y son muy poco fiables, puesto que pueden pactar unos presupuestos con Mariano Rajoy y horas más tarde estar retraicionando en una moción de censura. Sí, pero bueno, ellos lo venden como que es en beneficio de Euskal Es una Herria. tradición de tomo y lomo. Entonces, y la vendan como la vendan. Yo creo que os he escuchado, sí, lleváis razón, pero no lleváis la clave no es esa de lo que ha sucedido. Lleváis razón, que el Estado no ha aparecido en el partido, si estaba subiéndose las medias, quitándose el chándal. La cuestión es que ellos estaban tirando penaltis, mientras tanto. Es decir, 40 años después, ya después de los pretendidos agravios del franquismo, que me descojono yo, de los agravios del franquismo a Cataluña y el País Vasco. Es que me entra la risa, yo que soy de la meseta, soy limítrofe con los vascos, bueno, dentro de un orden limítrofe. Porque si fuera la provincia de Burgos con Álava, sí. No, sí, pero yo soy de la Ribera, de no Aranda. soy de Miranda, como es tu amigo Uruaga. No de Miranda de Ebro al lado de Álava, no, sino de Aranda de Ebro un poquito más abajo. Es un poquito, un muchito. La provincia de Burgos es amplia, es extensa. Exacto, la más extensa de Europa. Son las tierras del Cid. Exacto, bueno, del Cid o de María Santísima también y de Méndez Pozo. Bueno, a lo que iba. Yo creo que... Mira, yo cubrí con 22, 23, no sé si tenía 22 o 23 años, el viaje de Adolfo Suárez a Cataluña, una semana entera, después de restablecer la Generalitat. Estuve una semana ahí, yo estaba entonces, yo era director de NEF, creo que era, algo así. Y estuve una semana entera, me acuerdo que fue también el general Guterres Mellado, que nos regalaba unos puros fantásticos, Aurelio Delgado, en fin, todos estos. Y yo había intentado leerme algo de la historia de Cataluña y tal, y que era, claro, un emporio comparado con mi tierra, ¿no? Un emporio. Ahora es al revés, pero era un emporio. Y entonces, bueno, todo muy bien, Tarradella, los abrazos, no sé qué, ya soca aquí, en fin, toda esta leche. Luego, la alta burguesía catalana, pues estaba con Adolfo Suárez, sigamos con la UCD, es decir, Duran y Lleida, por ejemplo, el presidente del Barça, este ahora como es, José Sánchez Llibre, el presidente de los empresarios, entonces eran ucederos, tal. Y un domingo, el domingo que estuvimos ahí, era la misa obligada a Montserrat. Yo fui como buen chico del Opus, pues fui allí con la escolanía y tal y cual. Y cuando llegó la homilía, el abad le echó un rapapolvo a Adolfo Suárez, el que los había devuelto el autogobierno, pero un rapapolvos épico. Yo me quedé alucinado, digo, entonces... Y digo, pero aquí qué coño pasa, ¿no? Es decir, o sea que en todos los pueblos, la Santa Espina, en todos los pueblos, y llegas aquí a Montserrat y le echas al jefe del gobierno español un rapapolvos que ha sido el que te ha devuelto el autogobierno y el que te ha pagado los tejados
que un vendaval te ha liquidado allí en la vida de monasterio. Y no he pensado estos años, después con el devenir, que aquello era ya un signo, ¿no? Claro. Era un signo, no sé si de la cruz, pero aquello ya dije, joder. Y entonces esa es la cuestión. Han ido, y oye, y si nos vamos al País Vasco, los curas, lo mismo, los curas. ¿Dónde está el problema del País Vasco? ¡Con los curas! Mira, o sea, con quien hay que hablar es con la conferencia episcopal, ¿no? Bueno, sí, no hable usted, no pierda el tiempo. Sí. Hay un dato, precisamente si hacemos un viaje en el tiempo, en el año 77, en los pactos de la Moncloa, estaba Santiago Carrillo, estaba Felipe González, estaba Enrique Tierno Galván, estaba Reventós, estaba Triñers, estaba Manuel Fraga, Adolfo Suárez y Miguel Roca, por Convergencia, y Juan Ajuria Guerra por el Partido Nacionalista Vasco. Estamos en el año 77, octubre del año 77, el nacimiento, el momento inaugural constituyente de lo que iba a ser la Constitución española. Estos señores, en la mayor crisis económica que había ligada a la transición política, deciden establecer un programa de reformas basado en la reducción del gasto público, en no incrementar los impuestos, etcétera. 42 años después, en la Comisión de Reconstrucción, se lo dije el otro día, no hay nadie que lo reconozca a ustedes. De esa generación de españoles, también nacionalistas moderados y nacionalistas posibilistas, que hicieron posible el cambio y que hicieron posible el resurgimiento económico de este país, hemos pasado a un conjunto de tacticistas que lo único que luchan es por intentar ganar las elecciones vascas el domingo que viene. Desde un punto de vista europeo, que es la mía, yo soy de mi tierra, pero soy ribereño, pero soy europeo y tengo un hijo en Connecticut y una hija en Londres, y es que el mundo se ha quedado, digamos, muy pequeño. Desde esa visión, y después de conocer a estos personajes, yo empecé en el Correo, que entonces se llamaba Correo Español del Pueblo Vasco. O sea, fíjate, ahora se llama el Correo Español del Pueblo Vasco. Mataron a mi jefe, la ETA mató a mi jefe, que era... Y me vine aquí, me llamó Antonio Herrero y me dijo, ¿quieres venir aquí? Y tal, igual, porque le vi el cadáver, como la tortura de 40 días que lo tuvieron y tal. Bueno, y en ese sentido, yo siento que no se pueda formar un gobierno, porque no se puede formar un gobierno constitucionalista de centro-derecha, porque estos son requetés, los urcullos, estos son requetés, es facherío puro, reacción pura, es decir, siento que no se pueda formar un gobierno liberal, de centro-derecha, europeo, etcétera, etcétera. Eso es imposible. Pero siento que la izquierda radical no pueda formar un gobierno en el País Vasco para que se enteren estos cabrones. Pero fíjate la paradoja, tú llegaste a ver el asesinato del director del Correo Vasco, hoy en el Congreso de los Diputados se sienta la jefa de redacción de Gara. Sí, sí. En aquella época, sí. Condenada a 1 año y medio de cárcel. Esa es la paradoja de la evolución española de los últimos 40 años. Entonces, algo ha pasado en esta sociedad que se pudre, algo huele a podrido esto, en España. Decía usted cómo hacerlo, señor Blasguerra, yo lo veo muy complicado, muy difícil. Muy complicado. Y entonces, Europa, bueno, si no estuviéramos en Europa se habían ido ya hace mucho tiempo, vamos, salvo... Hay toda una ofensiva en España de la que tendremos ocasión de hablar, igual que la que empieza a haber en Estados Unidos, al parecer, o al menos eso es lo que ha denunciado Donald Trump este fin de semana con motivo de las celebraciones del 4 de julio. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale?
el Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.